Emisora comunitaria Guatavita. Bienvenidos a su programa Voces Gregorianas, un programa de la Institución Educativa Rural Departamental José Gregorio Salas. Estamos con la dirección general del padre Francisco Javier Moya. Coordinación de este programa, Magister Uriel Benítez Rodríguez, rector. Proyecto a cargo de los docentes Oscar Prado y Angélica Mayo. Control Máster Victoria Rodríguez. Y quienes presentamos, Yani Holandia y Gina Cortés, ambas estudiantes del grado 11. Originado desde Guatavita, Cundinamarca, emisora comunitaria Guatavita 106.4 FM estéreo con el programa Voces Gregorianas todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, agradeciendo a Dios y a las personas que nos permiten realizar este programa. Hoy como invitados tenemos al profesor Oscar Andrés Prado, licenciado en Lengua Castellana y Literatura y Magister en Educación, quien se desempeña como docente del área de Humanidades y Lengua Castellana de nuestra institución, y a Luis Ángel Muñoz, comunicador social y periodista, actualmente gestor cultural y promotor de literatura de la Biblioteca Municipal y la Escuela de Literatura de Guatavita. Bienvenido a nuestro programa. Hola chicas y buenas tardes a toda la comunidad de Guatavita, donde llega la señal de los 106.4 Guatavita FM Estéreo. Encantado de estar en este espacio, en este lugar que además es como mi segunda casa por el programa también que manejamos. Ya les contaré más adelante un poquito de qué se trata. Y bueno, realmente felicitarlos como institución por tener un espacio como este, ¿no? Que aporta a la cultura, el crecimiento de lo que es nuestra sociedad guatava. Y nada, emocionado realmente de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, chicas, profesores. Gracias por este espacio que donde el día de hoy nos invitamos a todos a compartir un momento maravilloso, cultural, donde vamos a compartir cosas maravillosas acerca del arte y la literatura. Esperamos que disfruten muchísimo ese programa y no se olvide también seguirnos por redes sociales, por Facebook, y siempre contar con nosotros para lo que deseen. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, damos inicio a nuestro programa con la canción titulada La batalla con los cueros de vino de Sauron, que está basada en el capítulo 36 del libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y trata de la brava y descomunal batalla que tuvo Don Quijote con unos cueros de vino. Que la disfruten. Listo. El político y filántropo surafricano Nelson Mandela decía: si hablas a un hombre en un lenguaje que entiende, va a su cabeza; si le hablas en su idioma, va a su corazón. Asimismo, el director de cine y guionista Federico Fellini afirmaba que cada idioma es un modo distinto de ver la vida. Pues bien, amables radioyentes, el idioma se constituye como el principal código comunicativo y expresivo que posee el ser humano. A través de un idioma afirmamos, negamos, indagamos, proponemos, amamos, reímos y nos identificamos como parte de una sociedad. Como decías, Yania, definitivamente el idioma es nuestro principal canal comunicativo. Déjame contarle a nuestra amable audiencia algunas curiosidades acerca del idioma. ¿Sabían, queridos oyentes, que existen entre 6.000 y 7.000 lenguas alrededor del mundo, de 189 estados y hablados por 7 millones de personas, y que la mayoría de las lenguas se hablan en Asia y África? Aproximadamente la mitad de estas lenguas aproximadamente la mitad de la población es bilingüe. Las lenguas más habladas de acuerdo con la UNESCO por orden de mayor a menor son chino, mandarín, inglés, español, hindú, árabe, bengalí, ruso, portugués, japonés, alemán y francés. Y 2.500 lenguas están en peligro de extinción. Las personas que saben otro idioma tienden a ganar aproximadamente un 8% más. Y según diversos estudios, hablar varios idiomas podría retrasar el envejecimiento cerebral. Con respecto a lo que mencionabas, Gina, es increíble la cantidad de idiomas que podemos encontrar en todo el mundo.
Por ejemplo, solo en nuestro país existen más de 60 lenguas aborígenes, y entre ellas podemos nombrar el Nasayé, el Guambiano o el Camersa. Y de esta manera, con estos datos interesantes sobre los idiomas, damos inicio a nuestro programa. El día de hoy le queremos rendir un homenaje a nuestro idioma español, aquel que nos permite interactuar todos los días con nuestros semejantes y nos permite acceder al conocimiento, porque como lo dijo Virginia Woolf, el idioma es el vino de los labios. Pero cuéntanos, Yania, ¿cuál es el origen del Día del Idioma? Bueno, Gina, el Día del Idioma es un homenaje a la memoria del gran escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyera al engrandecimiento de la lengua española por su obra maestra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta novela fue publicada en el año 1605 y logra consolidar nuestro idioma, y su autor llega a la cima de la gloria de la literatura universal, compartiendo honores con Homero, Dante y Shakespeare. La profunda realidad del personaje ha hecho que el famoso caballero Don Quijote de la Mancha se convierta en el símbolo universal de la lengua española, por la capacidad de crear una fábula y una serie de personajes que nos explicaban los defectos, las virtudes, las debilidades y aspiraciones de la vida humana. Miguel de Cervantes mereciese el título de príncipe de los ingenios españoles. Cervantes preparaba una versión de El Quijote que se escenificaría al parecer en América, pero luego de una penosa enfermedad falleció en Madrid el 23 de abril de 1616. Todos los años, cada 23 de abril, se celebra en el mundo de habla hispana el Día del Idioma. Entonces, esta es la razón de ser de la conmemoración de este día, que gira en torno al legado cultural y literario del Manco de Lepanto. Pero cuéntanos, Gina, ¿qué datos biográficos podrías compartir de Miguel de Cervantes? Bueno, querida audiencia y Yania, es importante acá mencionar que Cervantes fue un hombre de contradicciones, soldado por desafuero, novelista por convicción, poeta irónico y certero dramaturgo. Nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, o por lo menos eso es lo que se dice. Aunque hay versiones de otras fechas y años, nadie tiene el dato exacto. Su padre, de ascendencia cordobesa y antepasados gallegos, se llamaba Rodrigo de Cervantes y era cirujano, que en estos días era un oficio muy abierto y así como extirpaba muelas, curaba dolores y cosía heridas, mejor dicho, un verdadero matasanos. Miguel era el menor de 5 hermanos y no existen datos precisos sobre los estudios, que sin duda no llegaron a ser universitarios. Se deduce por el personaje del bachiller Sansón Carrasco que Cervantes sentía cierta repulsión por los togados, algo así como los profesionales. Sin embargo, hay algunas pistas en documentos de la época que sugieren que Cervantes pudo haber asistido a alguna institución educativa en Sevilla, pero también es muy posible que estudiara en la Compañía de Jesús, ya que en la novela El coloquio de los perros elabora una breve descripción de un colegio de jesuitas con ciertas alusiones a las que sería su vida estudiantil. Así es. Estaba por aquí revisando unos datos biográficos que señalan que en 1569 viajó a Roma. Allá leyó a los poetas caballerescos que influyeron sobre su obra. En esos días comienza a configurar sus relatos que hoy son conocidos como novelas ejemplares, y de que vale la pena nombrar El licenciado Vidriera, la historia de un médico que piensa ser de cristal, por supuesto un borrador del Quijote. El 7 de octubre de 1571 participó en la batalla de Lepanto, y como diría Cervantes, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros, formando parte de la armada cristiana dirigida por don Juan de Austria. De dicha batalla naval salió herido de 2 arcabuzazos en el pecho y perdió una mano. De ahí procede el Manco de Lepanto, su apodo. La mano izquierda no le fue cortada, sino que se le inmovilizó al perder el movimiento de la misma, cuando un trozo de plomo le seccionó un nervio. Aquellas heridas no debieron ser demasiado graves,
ya que tras 6 meses de permanencia en un hospital de Messina, Cervantes reanuda su vida militar en 1572. Su condición de soldado le lleva a tomar parte en otras expediciones militares, hasta que regresando a España es apresado junto con un hermano suyo por los piratas berberiscos al mando de Arnaud Timar. Pero ahí no acaban las dificultades de nuestro amigo Cervantes. Cervantes, lo que nos contaste, Yania, es apenas el comienzo de un periodo de duro cautiverio en Argel, que se prolonga más de 5 años. Cervantes intenta evadirse 4 veces poniéndose en peligro por salvar a sus compañeros y al fin es rescatado por los padres trinitarios cuando estaba a punto de ser conducido a Constantinopla. Tiene entonces 33 años. Hasta aquí su época heroica. De ahora en adelante una vida gris llena de decepciones, pues se instala en Madrid y en 1584 se casa con una joven de Esquivias llamada Catalina de Salazar y Palacios, de la que luego se separa. Publicó su primera obra, La Galatea, y abandonó el pueblo de su mujer. Se dedicó a recoger víveres por la Invencible. Viaja por diversas ciudades de Andalucía en el desempeño de su cargo y es encarcelado 2 veces en Sevilla, una de ellas al quebrar el banquero en cuyas manos había depositado Cervantes los impuestos que cobraba de Hacienda, y otra al no poder pagar a esta ciertos atrasos. También en 1589 fue excomulgado por embargar cereales del Cabildo de Sevilla. Para 1605 está en Valladolid. Tiene ahora 57 años. Ha terminado su esforzado ir y venir por las ciudades españolas, pero no sus desgracias. El asesinato de un caballero cometido frente a su casa da lugar a un nuevo proceso, aunque nada puede probarse contra él. Es acusado de asesinato por lo que pasó por una breve prisión y publica la primera parte de su obra maestra, El Quijote. Bueno, para concluir esta primera parte debemos resaltar que en la Orden de Cervantes se atesora una gran experiencia, rica en conocimientos sobre gentes, lugares y situaciones. Su vida y su obra reflejan el proceso de maduración profunda, en todos los sentidos, de un hombre entregado a sus ideales, primero militar y luego literario, con ahínco admirables. La vida le ofreció la cara adversa, pero este mismo hecho posibilita la más grande obra de nuestra literatura. El Quijote no se hubiera podido escribir en los años del vivir gozoso y entusiasta, no tanto por la falta de madurez literaria, sino por la carencia de madurez espiritual. Los últimos años de su vida los pasará en Madrid. Acaba de publicar la primera parte del Quijote y escribe incansablemente. Todavía pretende volver a Italia acompañando al conde Lemos, pero no lo consigue, y a raíz de esto va dando rápidamente a la imprenta sus últimas obras: las novelas ejemplares, el viaje al Parnaso, el teatro y la segunda parte del Quijote. La muerte le sorprende a Miguel de Cervantes Saavedra el 23 de abril de 1616, pocos días después de haber escrito la dedicatoria de Persiles. Bueno, Yania, ya haciendo esta pequeña introducción a este célebre día y su origen, nuestros invitados están que se hablan, pero antes de darles la palabra, los invitamos a disfrutar de la siguiente canción que se titula El Robanidos de Fonseca, que dicho sea de paso, hace parte de un tributo musical que hace referencia a la obra de Rafael Pombo. Los pajarillos robados de la noche. Deseamos contarles que en Colombia, durante el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo, se instituyó mediante el decreto 707 de 1938 que el día 23 de abril, fecha en que se cumple el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, se celebrará en Colombia el Día del Idioma. A raíz del tercer Congreso de Academias de la Lengua Española, que fue realizado en Bogotá en julio y agosto de 1963, el gobierno colombiano sanciona como ley el decreto 707 del 23 de abril de 1938, convirtiéndose así en la ley segunda de 1960.
como homenaje a tan importante certamen y una demostración de aprecio por nuestra lengua. Profesor Oscar, ¿por qué es tan importante celebrar el Día del Idioma? Bueno, el Día del Idioma es un tributo a nuestro principal código, que es el lingüístico. El idioma es el principal medio por el cual nos comunicamos la gran mayoría de las personas, porque recordemos que no podemos descartar, por supuesto, la lengua de señas, que es una lengua que se maneja a través de un sistema visual básicamente y por supuesto de una forma sensorial también. Hay que recordar y hay que hacer la claridad que claramente dice Día del Idioma, por supuesto, siendo nuestro primer código el español, quizás el más importante porque por lo menos en Colombia y gran parte de Latinoamérica todos nos comunicamos a partir del español. No obstante, no podemos dejar de lado las lenguas indígenas. Aquí en Colombia tenemos una muy buena cantidad de lenguas, algunas sobreviven, otras ya van desapareciendo poco a poco. Y hay que tener en cuenta pues que el idioma es una parte de la identidad cultural de nosotros, ¿listo? El español es lo que nos representa hoy en día, es nuestro canal comunicativo principal, pero las lenguas indígenas representan el pasado ancestral también. Bueno, profe Oscar, y acá es donde surge una gran pregunta y es ¿cómo se originó nuestro idioma? Bueno, el español como tal se origina a partir de las dos lenguas principales, que son el griego y el latín. ¿Por qué el griego como tal, que también digamos que llega también a combinarse con el latín, junto con algo de celta, algunas palabras en inglés en ese momento? Sin embargo, recordemos que Roma fue un gran imperio, lo cual conquistó gran parte de Europa y parte de Asia y también parte de África. Entonces es inevitable la combinación de muchas culturas, y en esa combinación de culturas, y siendo, digamos, Grecia la que por lo menos culturalmente hablando era la más fuerte, hay una combinación de esos idiomas como tal, en algún momento donde nacen las famosas lenguas romances, entre ellos, por ejemplo, el inglés, el francés, ¿listo? Y, por supuesto, pues el italiano y obviamente el español. Sin embargo, no fueron las únicas lenguas que en su momento tuvieron influencia. También está todo lo que es el mundo árabe. ¿Por qué razón? Porque hubo una época donde llega un pueblo conocido como los moros, que son los mismos musulmanes, y ellos llegan a poblar gran parte de España. Entonces ellos llegan, se concentran en varias poblaciones hasta que empiezan las famosas cruzadas, cuyo objetivo era que el catolicismo se consolidara y por supuesto sacar a todos los musulmanes de la península. No obstante, siempre quedó ciertas clases sociales. Uno de ellos eran los mozárabes, y los mozárabes constituyeron una cierta clase social que tenían que ver con personas que tenían ascendencia árabe como tal. Luego, ya como el idioma de España, o sea, de la península, recordemos que obviamente hay unos idiomas peninsulares, entre ellos, por ejemplo, les puedo nombrar el andaluz, el gallego, está por ejemplo el leonés, entre algunos otros, que hacen parte, y el vasco, por supuesto, que ellos de alguna forma originan el español que se habla en España. A nuestros oídos se escucha todo como si fuera igual, pero así como sucede con el colombiano, por ejemplo, con el paisa, con el nariñense, con el cundinamarqués, con el caleño, por ejemplo, allá también sucede lo mismo, simplemente que como no estamos acostumbrados, a nuestros oídos se escucha todo exactamente igual. Pero el hablado de español en España sí tiene sus regionalismos, tiene sus acentos de alguna forma marcados. Y de hecho, hay lugares como por ejemplo el País Vasco donde se niegan a dejar su idioma original. Y ahí ha habido un conflicto también desde un punto de vista cultural y económico, pues que hasta el momento todavía hay ciertas rencillas, llamémoslas, entre el País Vasco y el resto de España, o mejor dicho, el reino español como tal. Bueno, esto es algo realmente muy interesante. Pero, ¿qué sucede con los idiomas que existen en Colombia? ¿Cómo sobreviven estos idiomas? Bueno, como mencioné anteriormente, en Colombia todavía tenemos algunos idiomas que
que se mantienen hasta el día de hoy, sobre todo en aquellas zonas donde no ha llegado, como ellos dicen, la llegada del hombre blanco. Para nosotros era donde no ha llegado del todo la civilización en su totalidad. De alguna forma la civilización ya está presente en todos los pueblos. Es muy raro el pueblo aquí en Colombia que realmente no haya sido tocado justamente por eso. Pero hay poblaciones que se resisten a abandonar sus idiomas. Les voy a dar una experiencia de vida. Cuando yo estaba en la universidad, con los compañeros de la universidad, yo soy de Pasto Nariño y nosotros teníamos mucho acceso a los municipios de Putumayo. Había una escuela que visitamos en aquel entonces, que quedaba en Santiago Putumayo y pertenecía a la comunidad Kamsá. Ellos por supuesto tienen su propio idioma y esa escuela era bilingüe, es decir, no era español-inglés sino español-Kamsá, y la mayoría de las clases, toda su identidad era estrictamente Kamsá. Los docentes eran de esa etnia. No estoy muy seguro, pero creo que hay una regulación con respecto a estas escuelas donde pues se prioriza la enseñanza de todas las materias en el idioma original. Por lo tanto, pues piden que los profesores sean nativos. Es como un ejemplo de la manera como sobreviven esos idiomas. En esa zona está el Inga, está también el Cofán. Ya por ejemplo por este lado, por los lados de Cundinamarca todavía hay unos idiomas donde pues con algunos sesgos, por ejemplo del Chibcha y el Tairona, donde todavía se manejan. Hay comunidades que todavía pues se resisten a abandonar su lengua como tal. ¿Y por qué sobreviven? Sobreviven porque hay una influencia indígena todavía bastante grande. Las comunidades indígenas, aunque como dije anteriormente abrazan la civilización, de todas formas luchan por mantener su cultura, y en mantener su cultura, por supuesto, eso incluye el idioma, sus tradiciones, no solamente tradiciones, sino también su estilo de vida, sus leyes. Por ejemplo, hay ciertas leyes indígenas que son independientes de las del gobierno como tal, y eso permite que estos idiomas, o por lo menos que esos idiomas que conviven de alguna forma en Colombia, se mantengan y luchen por seguir sobreviviendo de alguna manera. Acá es importante mencionar a nuestra institución, por supuesto. Entonces, profe Oscar, cuéntenos cómo se celebra el Día del Idioma en nuestro colegio José Gregorio Salas. Bueno, el día de ayer los profesores de primaria, en la mayoría de las sedes, llevaron a cabo la celebración del Día del Idioma con algunos actos culturales, pues de mayor o menor extensión dependiendo pues del número de estudiantes que hay en cada sede. Pudimos ver algunas evidencias donde se ve la representación de personajes de la literatura, algunas lecturas, la danza, que también hace parte de la cultura y que siempre va a estar presente en cualquier actividad que se realice. Recordemos también que el arte, la pintura, la danza también es un lenguaje y es una forma de comunicar también muchas ideas, sobre todo conservar la cultura como tal. En la sede de bachillerato vamos a hacerla en este lunes que viene, porque pues tuvimos una serie de actividades en el transcurso de esta semana, y nosotros pues que hemos preparado. Por mi parte pues hemos preparado 3 obras de teatro con el grado 9.1, con grado 8.1, con grado 8.2, y de paso se ha dicho también pues que tenemos las coplas, hay una intervención musical del profesor Ciro, tenemos también pues algunas lecturas que es necesario señalar ahí. Quiero señalar que estos espacios culturales nos permite tener como un momento muy intimista, llamémoslo así, entre los integrantes de la institución. Yo por lo menos yo me regocijo mucho por el talento que hay en nuestro colegio. Cada mes uno se sorprende de las capacidades que muestran los estudiantes, de las habilidades artísticas y también expresivas que tienen como tal cada vez que se sube a un escenario. Entonces es de que sea un espacio para celebrar el idioma, pero también para celebrar el talento de nuestra institución. Muchas gracias, profesor Oscar, por ilustrarnos acerca de la importancia de nuestro idioma y de nuestra literatura. Nuestra siguiente canción tiene como referencia la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, que se titula Alicia expulsada del País de las Maravillas, de Enrique Bunge.
El idioma siempre va de la mano con la lectura y no podemos hablar de nuestro idioma sin hablar sobre la importancia de la lectura, disciplina amada por muchos y que lastimosamente no tanto por otros. Sin embargo, de suma importancia en todo el proceso de aprendizaje. Es verdad, de la mano con el Día del Idioma, cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, una jornada que tiene como objetivo fomentar la lectura, promover el conocimiento y la difusión de la cultura a través de los libros. También propone la sensibilización de la sociedad sobre la importancia de la lectura como instrumento de desarrollo personal y social. Es por esta razón que hemos invitado a Luis Ángel Muñoz, promotor de lectura de la biblioteca de nuestro municipio. Luis Ángel, bienvenido a nuestro programa. Hola chicas y de nuevo buena tarde a toda la comunidad de Guatavita, a todos los oyentes que nos escuchan y sintonizan la frecuencia de la emisora Guatavita FM Estéreo 106.4. De nuevo emocionadísimo de estar en este espacio y bueno, con toda la disposición de responder sus preguntas. Bueno Luis, cuéntanos, ¿cómo es el panorama de la lectura en nuestro municipio? Bien, para responder esta pregunta hay que ir siempre, se va de lo micro a lo macro, pero esta vez lo quiero hacer de manera inversa. Les traje un par de cifras interesantes, no solo a ustedes que dirigen el programa, sino también a toda la audiencia. Y vamos a ir de lo macro a lo micro. A lo macro me refiero al panorama de cómo está Colombia en este momento frente a temas de índices de lectura. En promedio, un colombiano lee 1.5 libros al año. Cifra preocupante, en comparación a países como Suiza, donde leen 5.6 libros al año, un ciudadano promedio de Suiza. Y es interesante cómo los promedios y los índices de lectura coinciden con el desarrollo de cada país, ¿no? Solo, es decir, no hay que ser un experto para ver cómo está Suiza en este momento y cómo estamos nosotros en este momento. Nombraban hace un rato el profesor Oscar dos palabras importantes, que es la cultura y la identidad. La lectura y sobre todo la literatura en cada territorio tiene que ver con estas dos palabras. El hábito de la lectura tiene que surgir desde una cultura misma. Ahora bien, hablando ya en lo micro, acá en Guatavita, este cargo de promotor de lectura de literatura existe hace aproximadamente 2 años. Yo llegué a ocuparlo. Y bueno, cifras como tal no tengo, no existen, pero sí que se puede dar un panorama, digamos, de manera alentadora y se pueden comparar con las cifras que les traigo a nivel nacional. Del 2017 para acá, el gobierno sacó un programa que se llama LEO, Lectura, Escritura y Oralidad. Esto viene desde el Ministerio de Cultura. Consiste justamente en llevar a las escuelas o a los territorios, a las comunidades, municipios, etc., el tema de la promoción de lectura. Y se han mejorado las cifras. Esto se puede decir con entusiasmo y compromiso, es decir, la gente está leyendo cada vez más. Del 100% de nuestra población colombiana, el 72% ahora lee y el 28% no lee. Y acá surgen otras cifras bien chéveres y bien interesantes de ese 72% de las personas que leen. ¿Cómo lo hacen? El 75% leen libros, que es pues, el libro en físico, que es algo que yo considero nunca va a pasar de moda. El 34% leen redes sociales y el 38% leen páginas web. Es importante identificar dónde se encuentran los lectores potenciales. Eso para responder el panorama de cómo está nuestro nivel de lectura, digamos, acá en Guatavita. Repito, no hay cifras como tal, es muy difícil hacerlo, pero sí puedo decir con entusiasmo que los jóvenes en Guatavita de un tiempo para acá están leyendo y es gracias justamente a los programas que está impulsando el Ministerio de Cultura y las alcaldías locales, por supuesto. Bueno, Luis Ángela, decías que el hábito de la lectura se forma por la misma cultura y tenemos un gran ejemplo en ti. Quiero que nos cuentes y a la audiencia y a nosotros, por supuesto, sobre el Club de Lectura Corazón y Letras. Bien, Corazón y Letras es un club, como les decía hace un segundo,
este cargo llega hace 2 años, yo llego a ocuparlo y para mi sorpresa Guatavita no tiene una biblioteca municipal, por supuesto, que hace parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, pero para mi sorpresa no teníamos un club, no contaba con un club de lectura. Entonces me puse en la tarea con la bibliotecaria, que es la señora Paulina, que lleva en este oficio de biblioteca más de 10 años, entonces tiene una trayectoria y una experiencia tremenda, y creamos el primer club titulado Corazón y Letras. Este es un club aproximadamente con 30 miembros, nos reunimos todos los miércoles. De hecho, justamente hoy se reanuda ese club después de, repito, 2 años intensos. Este club, pues como su nombre lo dice, es un club de lectura. Destinamos lecturas que van divididas por géneros, por autores, por diferentes categorías. Eso realmente depende un poco del cronograma que organicemos. También este club tiene una serie de salidas a nivel municipal. Ahorita, justamente la próxima semana, vamos a participar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que son justamente esos tipos de escenarios pues que enamoran y cautivan, justamente, valga la redundancia, esos mismos escenarios. Entonces, básicamente eso es Corazón y Letras. Está abierto a todo el público los miércoles a las 4 de la tarde. Tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos lecturas, compartimos diferentes contenidos. Obviamente todo, absolutamente todo tiene que ver con la literatura. Y bueno, pues de una vez aprovecho la invitación a este programa para invitar a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Miércoles 4 de la tarde, van, se acercan, hacen una inscripción que es muy fácil, datos personales, y hacen parte del club, los agregamos a un grupo. Y repito, lo que más incentiva en este tipo de escenarios, sobre todo pues leer y demás, también son el tipo de salidas que tenemos, que ahorita va a ser a la Filbo. También queremos ir a la Biblioteca Virgilio Barco, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, a los diferentes museos. Entonces toda la gente es súper invitada a participar en estos espacios de lectura. Bueno, sabemos que aparte de este club del que nos hablabas ahorita, promueves otras actividades en los colegios de nuestro municipio. ¿Qué nos podrías contar acerca de estas actividades? Bien, las Bibliotecas Públicas Nacionales de Colombia tienen una serie de servicios. De esos servicios hay 10 básicos. Obviamente, por tiempo y demás, no vamos a ahondar uno por uno, pero sí les quiero hablar de 3 específicamente. Uno es que se llama extensión bibliotecaria. La extensión bibliotecaria pues no es más que llevar la biblioteca a las instituciones rurales o urbanas. Está Lectura en Familia, que es un programa que se hace en la biblioteca. De vez en cuando lo hacemos en las instituciones, sobre todo cuando hay reuniones de padres de familia. Y es justamente eso, como su nombre, como el nombre del programa lo lleva, pues, Lectura en Familia es reunir a la familia y leer, ¿no? Que es algo que no es muy común. Y tal vez eso es importante en nuestra comunidad Guatava, y es fomentar la lectura desde la familia. Nosotros somos, es una filosofía de la Biblioteca Nacional, desde la Biblioteca Pública Municipal de Guatavita, y es que el ejemplo empieza desde casa. Y si los niños a temprana edad, sobre todo, ven a unos papás lectores, pues adivinen qué, esos niños son lectores en potencia. Entonces ese ejemplo está clarísimo con el programa Lectura en Familia. También está Lectura al Parque, que se hace trimestralmente, funciona los fines de semana, aprovechando que Guatavita es un pueblo turístico. Lectura al Parque, pues misma historia, no es más que leer en el parque, al aire libre. De hecho, la Biblioteca Nacional o la Biblioteca Virgilio Barco, estas bibliotecas de Bogotá, son expertos en este tipo de programas, porque son capaces de llenar la Plaza Simón Bolívar con gente leyendo toda una tarde. Entonces nosotros traemos ese tipo de ejemplos y los tratamos de imitar de alguna manera acá a nivel local, obviamente no con la misma magnitud y el mismo impacto, pero sí lo que se busca es eso. No importa si el impacto es menor, lo importante es que sea eso, un impacto. Y biblioteca en tu escuela, que es básicamente la pregunta que me haces.
que es a lo que yo me dedico, que por eso gran parte de la población ya me conoce, y es dar talleres, clases, conferencias, conversatorios, cineforos y debates en las instituciones con estudiantes de todas las edades. Mi trabajo, afortunadamente, es con todas las poblaciones. Yo trabajo desde primera infancia con el Jardín Los Tunjitos acá en el municipio, trabajo con la Escuela El Dorado, que es primaria, el Colegio José Gregorio Salas, justamente, Pío XII, que eso es bachillerato. Trabajamos con el adulto mayor, que hay un proyecto de memoria histórica grandísimo y muy bonito, y trabajamos con el Centro de Vida Sensorial, que son nuestros niños y nuestra población con discapacidad, o como nos gusta llamarlos, con necesidades especiales, ¿no? Entonces, básicamente es eso, la literatura llega a todas partes y a todas las personas. Luis Ángel, ya tú tienes una experiencia con, como lo dices, con todas las edades, vienes trabajando desde primera infancia hasta el adulto mayor. Entonces, según tu opinión, ¿cómo se puede motivar la lectura en los niños y jóvenes de nuestro municipio? Bien, esa es una pregunta muy difícil de contestar realmente. Pero desde mi experiencia, que realmente no es tan larga, pero sí que ha sido significativa, puedo decirte que lo principal para promover la lectura en jóvenes, en niños y adolescentes, es decirles, y como siempre lo hemos dicho desde el programa radial que contamos nosotros, que es Leer es mi cuento, es lea lo que le guste, así de simple. Y siempre pongo el ejemplo del fútbol. Colombia, y particularmente acá en Guatavita me he dado cuenta de eso, hay muchos jóvenes que les apasiona el fútbol. Si uno habla con niños de primaria, la mayoría, el 80% quieren ser futbolistas. No sabemos si lo vayan a lograr, no quiero ser pesimista, pero pues es difícil, ¿no? Y el ejemplo del fútbol es coger a un estudiante y decir, ¿te encanta el fútbol? Dime quién es el actual campeón de la Bundesliga, y me responde el Bayer Leverkusen, por primera vez en su historia, y se saben el nombre del técnico, que es Xabi Alonso, se saben algo de sus jugadores, y son unos tesos en el tema. Y le preguntas de pronto a una chica que no le interesa el fútbol y no te va a hablar de fútbol. Y yo le digo a una chica, ¿qué te interesa a ti? La música. ¿La música de qué? De Karol G. Y me cuenta su álbum, sus canciones, y la literatura de alguna manera está ahí, ¿saben? La literatura está en todo. O sea, está tanto en el fútbol, está en la música, está en la cocina, está en absolutamente todo. Entonces creo que la promoción y la promoción de lectura en niños y jóvenes es apuntarle a contenidos que les gusten a ellos. No esa lectura obligada que nos ponen muchas veces en el colegio, y que los docentes cometemos ese error de a veces obligar a los estudiantes a lecturas tediosas o que no les gusta. Entonces sí siento, y con este ejemplo del fútbol para que me entendieran un poco, es que cada estudiante, cada ser humano se puede volver un experto en su área siempre y cuando le apasione, así de simple. Y repito, no solo el fútbol, sino todo, incluso la danza, incluso el teatro, cualquier ámbito social y cultural está impregnada la literatura. Bueno, Luis Ángel, muchas gracias por tu intervención y por darnos a conocer todos estos espacios de promoción de lectura que nos ofrece el sector cultural de nuestro municipio. Realmente esperamos que todos estos proyectos prosperen muchísimo. Hagamos una pausa musical con una canción inspirada en la obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, que se titula Macondo, de Óscar Chávez. Regresamos a nuestro programa. La lectura nos lleva a explorar mundos oníricos, miles de universos que toman vida cuando abrimos un libro, y para muchos de nosotros es un escape de la realidad para entrarnos en un mundo que estimula nuestra imaginación y nos recuerda que nuestra vida está llena de posibilidades. La lectura debe ser una razón para ser feliz, para aprender con gozo y para disfrutar los pequeños detalles que nos da la vida, pues en las letras también habitan seres que gritan por escapar de su propia realidad.
Digamos que ambos, tanto seres humanos como hombres de letras, como decía García Márquez, necesitamos compartir realidades. Compañera de invitados, ¿qué es aquello que más nos debe seducir de la lectura? ¿Qué es aquello que nos debe seducir más de la lectura? Yo creo que el sentirse bien leyendo. Es decir, Mario Vargas Llosa decía, lo más importante que me ha pasado en la vida es aprender a leer. Y es importante dimensionar que las oportunidades intelectuales que tenemos hoy no las tenían nuestros abuelos, por ejemplo. Muchos abuelos, y lo hablo también por experiencia propia, no saben escribir y leer, su firma es una X. Entonces siento que lo que seduce la lectura, que tiene que ver con justamente las siglas LEO, lectura, escritura y oralidad, es justamente eso, dimensionar y ser conscientes de que tenemos la capacidad de leer. Bueno, ¿qué nos debe seducir de la lectura? Justamente lo que acabaron de mencionar hace un momento, todo ese mundo de posibilidades que ella tiene. ¿Por qué razón? Definitivamente leer es un escape. Si nos vamos a la parte estrictamente literaria de las historias, realmente podemos explorar otros mundos que están a través de las letras. Estos mundos estimulan nuestra imaginación. Estos mundos nos llevan, nos proveen de la capacidad de crear también nosotros y nos permite también familiarizarnos cada día más con nuestro idioma e enriquecerlo cada día más. Recordemos que una de las formas para mejorar nuestro léxico es justamente leer, y pues las personas que leen permanentemente, sus vidas son totalmente diferentes a las personas del común. La otra vez en una clase les decía, no recuerdo si era 11 o octavo, que les decía que una vez uno empieza a leer, todo cambia en la vida de uno, sus gustos, su estilo de vida, porque después de la lectura no piensas igual que los demás. Tu nivel de cultura crece y no eres, yo me atrevo a decir que no eres un ser humano más del común, sino que has subido un nivel un tanto más arriba, y no es despectivo ni mucho menos, sino si estás un nivel más arriba desde el punto de vista educativo y cultural que otras personas, y eso es absolutamente inevitable. Bueno, yo les devuelvo la pregunta a ustedes. Ustedes como lectoras, ¿qué les seduce de la lectura? Tanto seducir no es eso, sino es un tema de disfrute, de tener disfrute en la lectura, de sentirnos cómodos con las cosas que leemos y de la misma manera identificarnos con algunas cosas que están escritas en aquellos párrafos, ¿no? Como decía antes mi compañera Yania, hay cosas y detalles pequeños que los libros nos los hacen ver desde otro panorama, ¿no? Necesitamos, como decía también Yania, compartir realidades. Nosotros, desde un punto de vista electoral, yo he tenido, por ejemplo, varias experiencias con libros muy identificativos con mi personalidad, con mis situaciones, y esto me abre un campo de ver las cosas desde otra perspectiva, desde cómo lo manejan otras personas, y tal vez de la misma manera ser más maduros en muchísimos ámbitos. Es cierto, digamos que la forma de seducir de la lectura es la forma en la que nos identificamos con los personajes, con lo que pasa en la historia, cómo los personajes buscan solucionar sus problemas, las emociones que a veces transmiten un libro, que si el libro tiene un final triste, entonces lloramos, que reímos, saltamos de la felicidad cuando pasa algo que queremos que pase en el libro. Eso es algo realmente interesante. Y pues yo el día de hoy les traigo una recomendación de un libro, se llama Aquelarre, de Mario Mendoza, que es un escritor colombiano que nació el 6 de enero de 1964 en Bogotá. Este libro trata de un investigador llamado Frank Molina que
la policía lo llama para que los asesore con unos extraños asesinatos que tuvieron lugar en el barrio de Santa Fe. Y mientras este personaje sigue pistas de estos asesinatos, se encuentra con varios personajes, como es un sacerdote y una muchacha, una pintora, que en cierta parte no es pintora, sino es como una hechicera. Y a mí me gusta mucho porque hay un contraste muy bueno entre lo que es la religión y lo que es la hechicería, y cómo todas estas historias se conectan a través de un solo asesinato. Entonces, pues, espero que lo lean y... Bueno, Gina, ¿tú nos puedes recomendar algo, algún libro que te guste? Cuéntanos. Bueno, yo inicialmente partí con la literatura, con el libro de 100 años de soledad. No es un libro fácil de entender, pero esto lo que hace es que entre más difícil, más esfuerzo vamos a tener y más capacidad lectora vamos a obtener, ¿no? Entonces mi recomendación, empiecen con ese libro, puede ser un poco tedioso, pero abre gran campo en la literatura. Bueno, joven Luis, cuéntenos libros. Yo sé que usted es un come libros total. Yo me imagino que su cuarto debe ser libros. No, ya no hay paredes, sino libros. Entonces, recomiéndenos algo especial para nuestros radioescuchas en este momento. Bien, profe. Esta recomendación justamente para irme, porque como les decía, hoy empieza nuestro club, que espero por allá puedan visitarnos en la biblioteca municipal. Agradeciéndoles por este espacio, de verdad, qué chévere, qué bonita iniciativa. Ojalá se nutra cada vez con más invitados, más temas y demás. Hay un personaje que se llama Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, cuando le pregunta quién es Sherlock Holmes, él responde un ciudadano consciente. Y eso es lo que hace la lectura en las personas, ciudadanos conscientes. Y no por sonar, el profe bien lo decía, despectivo ni de manera peyorativa, pero leer sí que nos hace mejores personas. Y ni siquiera se trata de una competencia frente a otras. Jamás se ha tratado de eso. Es una competencia interna de uno mismo. Entonces esa es la invitación y ese es mi recomendado. Sherlock Holmes es un personaje que uno puede encontrar en un cómic que se llama, el libro se llama Estudio en Escarlata, el autor es británico, se llama Arthur Conan Doyle. Buenísimo, está en la biblioteca en 1000 presentaciones, tanto escrito como en cómic, e incluso hay 2 películas, las protagoniza Robert Downey Jr., el de Iron Man, buenísimas también, si las quieren ver. Entonces ese es el recomendado, sobre todo porque cuando decían quién es Arthur Conan Doyle, ciudadanos conscientes, y creo que este programa hace eso, o tiene ese poder, que quien lo escucha forma ciudadanos conscientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por esas palabras, interesantísimo. Y sabes que a mí también me encanta la saga de Sherlock Holmes. Me la he leído como 2 veces y uno no se cansa. Así que para los jóvenes que me están escuchando, Estudio en Escarlata es un excelente inicio. O sea, no puedes leer el resto de la saga sin primero leer Estudio en Escarlata, por supuesto, porque es el primer encuentro justamente entre Sherlock y Watson, el Dr. Watson. Entonces es como el origen de todo, ¿verdad? Por mi parte, pues yo me considero muy tolkiano. Me gusta muchísimo la saga del Señor de los Anillos, me gusta mucho El Hobbit, me gusta muchísimo, por supuesto, los autores del boom latinoamericano, en especial justamente Gabriel García Márquez. Comparto totalmente lo que dice Gina. Es un libro que al principio es un poco difícil de leer, o sea, pasar el primer capítulo es un poco difícil, pero si logras pasar el primer capítulo, después ya no puedes vivir sin él. Te atrapa de inmediato. Es un libro muy rico culturalmente y sobre todo en Colombia pues se justifica porque es el más representativo. Me gusta muchísimo, uno de mis libros favoritos es justamente Las Mil y Una Noches, que es un libro que aparece en la Edad Media de hindú, que es escrito en árabe, justamente se le llama el siglo de oro de la literatura islámica. Y es un libro que trae una recopilación de varios cuentos de Oriente. Lo que me gusta es su forma narrativa. Hay varios autores, de hecho son cuentos recopilados durante muchísimos años. Por eso en algunas partes dicen que es anónimo y otros simplemente varios autores que, como viene la tradición oral, pues difícilmente se puede saber quién los escribió. Pero todos los cuentos giran en torno a una historia mayor, que es básicamente la historia de Sherezada y del rey Shahryar
que por despecho una noche por despecho empieza a acabar con la vida de algunas jóvenes, más que todo porque pues justamente la reina le había sido infiel, y Sherezada, siendo la hija del primer visir, decide casarse con él aún a riesgo de lo que le podía pasar, y para evitar esa muerte empieza a contarle una historia cada noche. Pero la estrategia que tenía Sherezada era que no terminaba de contar la historia, sino que al final del día dejaba la historia sin contar el final, con el rey dejándolo con ganas de más, de escuchar más, entonces la dejaba vivir una noche más por eso. Y no terminaba una historia, sino que metió otra historia dentro de la historia. Entonces a mí esa forma narrativa, desde que estaba en el colegio, siempre me llamó muchísimo la atención porque es muy bien cuidada, muy bien pensada. Es un libro que recomiendo muchísimo, es extenso, bastante extenso, pero tiene una riqueza cultural y una forma de entender la cultura oriental bastante amplia, ¿no? Además, pues para que yo sé que están familiarizados con algunos cuentos como Alibaba y los 40 ladrones, Aladino y la lámpara maravillosa, que son historias que justamente son extraídas de este libro. Muchas gracias por este espacio de diálogo y reflexión en torno a los libros y la importancia de la lectura. Hagamos una pausa y escucharemos a Jesús Adrián Romero con la canción Indomable, cuya letra está inspirada en la Biblia y en la obra de C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia. Que la disfruten. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, esperamos que haya sido de su total agrado. En nuestra mesa de trabajo nos acompañaron nuestros invitados, el profesor Oscar Prado y el promotor de lectura Luis Ángel Muñoz, mi compañera Gina Cortés y quien les habla, Yami Velaria. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Voces Gregorianas. Esperamos que haya sido de su absoluto agrado. Los esperamos en nuestro próximo programa, no se lo pierdan, porque cada programa que compartimos siempre les traemos información muy especial que viene de un arduo trabajo. Muchas gracias. Nos pueden seguir a través de Facebook en nuestra página IRD José Gregorio Salas, donde podrán encontrar toda la información de las actividades de nuestro colegio y los episodios anteriores de nuestro programa. Les deseamos una feliz tarde y los esperamos el próximo miércoles en nuestro programa Voces Gregorianas. Hasta la próxima.